Evangelio de abril 26, 2014 del Santo Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos el Evangelio más antiguo, el de Marcos. Marcos, convertido por Pedro, por San Pedro, Simón Pedro, discípulo amado de Pedro, por quien es llamado Hijo mío. Pedro así le llama en una de sus 2 cartas. Vemos la escena, un relato, una narración de la resurrección del Señor. Nos sitúa en el tiempo, el primer día de la semana. ¿Quién vio primero al Señor resucitado? Aquella que, como ya el Señor le había dicho a Simón el fariseo, aquella a quien mucho se le había perdonado y quien amaba más, María Magdalena, de la cual había arrojado 7 demonios. Ella amaba intensamente al Señor. Por eso le era prácticamente intolerable la muerte del Señor. No podía estarse en su casa. Tenía que irlo a llorar al sepulcro, estar cerca de él. Y es justamente ese amor profundo lo que la prepara a ella para recibir justamente la primera visión de Jesús resucitado. Inmediatamente va a contárselo a los demás. Pero dice, cuando oyeron decir que estaba vivo, no le creyeron. Después de todo, era solamente una mujer, una sola, y aunque hubieran sido 2, de todas formas, no podía servir el testimonio de una o de 2 mujeres, tenía que ser el testimonio de un hombre. Después el Señor manda justamente a esos 2 testigos de acuerdo a la ley. Son los 2 discípulos que iban camino a Emaús. Cuando se regresan, van a platicarles a los 11 que se había aparecido el Señor con ellos. Pero dice el Evangelio de Marcos, el más antiguo, tampoco les creyeron. Sabemos que el Evangelio de Marcos es el más antiguo. De Marcos solamente hay uno anterior que no tenemos el documento llamado Fuente Q. De Marcos, después de Marcos, están escritos primero el de Mateo y después el de Lucas, y mucho tiempo después el de San Juan. Y es interesante cómo los otros 2 sinópticos, tanto Mateo como Lucas, coinciden más o menos en la narrativa, aunque ciertamente el de Lucas dice que ya se le había aparecido a Pedro el Señor. Aquí dice que no, que finalmente se les aparece a los 11 estando reunidos. Pero, dice, les echó en cara su incredulidad y la dureza de corazón, porque no había creído a los primeros 3 testigos. Yo me quiero quedar justamente en estas 2 acciones. Cuando nosotros tenemos no solamente el testimonio de una mujer, como es María Magdalena, sino también ya el testimonio de 2 testigos hombres, según lo manda la ley. Y nos quedamos fríos sin creer que realmente el Señor ha resucitado. Realmente somos dignos de reclamo por parte del Señor. Tú, aparte de saber intelectualmente que el Señor ha resucitado de entre los muertos, te has dado la oportunidad de sentirlo vivo. Le has abierto el corazón para decirle: Señor, hazte presente hoy en mi vida. Es muy importante eso. Y una vez que lo sientas vivo, una vez que Dios te regale esa experiencia
de Cristo vivo, lo que sigue es este mandamiento: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. No podemos quedarnos callados como testigos del Señor. Dios, que nos da la posibilidad de tener una experiencia de Cristo vivo, esa misma experiencia y ese amor exige precisamente en reciprocidad amar a los demás, que los demás tengan esa misma experiencia de amor y la esperanza de vida eterna, de perdón. Y eso solo podrá completarse plenamente si tú también hoy te abres al mandato del Señor, no por obligación, sino por amor, y le dices también: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Que Dios nos permita ambas cosas y que podamos contemplar su rostro al final de nuestra vida. Dios les bendiga.